La Segunda Guerra Mundial naturalmente había hecho colapsar los sistemas de gobernabilidad y esto incluía los partidos, incluía el ocaso del radicalismo, digamos, que había pasado del egoísmo al golpe del 30, a la nación alvearista, y fueron surgiendo distintos movimientos o distintas instancias de resistencia de esto, distintos menúes. Uno de ellos fue el GO, Grupo Obra Unificación o Grupo Oficiales Unidos. Aún hoy en día los historiadores no se ponen de acuerdo cuál era ni siquiera el nombre, siempre estamos con el tema del nombre, ¿no? Cuál era el nombre real de ese grupo. Era un grupo de oficiales que realmente comandaba Perón, siempre era el 2 hasta ese momento, pero grupos oficiales que se proponían, tenían un discurso místico y esotérico, ¿no? Pero se proponían la refundación de la Argentina. Pero bueno, está Perón en el medio, que siempre hace la diferencia en estas cosas, y el asumir la cartera de Trabajo y Previsión, que era una cartera prácticamente dejada de lado, una especie de oscuro organismo del Estado que nadie tomaba en cuenta. Él empieza a establecer vínculos con los movimientos sociales de la época, con el sindicalismo, ¿no? Que estaba en manos de socialistas y comunistas, con los cuales él tiene distintos tipos de intervención. Y había anarquistas también, muchos de los cuales, el caso del libro de Alberto Belloni es paradigmático, se integran al peronismo, ¿no? El peronismo que todavía no tenía ese nombre, era una especie de movimiento de apoyo. Claro, Perón lo que hace es conceder prácticamente todas las leyes sociales que luego conocimos en ese periodo que va del 43 al 44, un año. En ese año Perón construye su base social en relación con los sindicatos, a tal punto que esto produce profundos resquemores dentro del seno del gobierno, y es encarcelado. Bien, proclamar una huelga general para el 18 de octubre, ¿no? O sea, ahí se ve el desfasaje histórico, porque en realidad la insurrección popular se produce el 17, ¿no? El conurbano industrializado, que había crecido al calor de los desarrollos industriales de la última década y que había recibido los beneficios sociales de Perón como secretario de Trabajo y Previsión, toma la ciudad. Toman la plaza y claman por él durante horas, hasta que finalmente es traído de su encarcelamiento Martín García. El diario Democracia, que era el diario oficialista, digamos, de toda esa primera década del peronismo clásico. La idea, la gráfica es interesantísima. Esto ha sido muy explotado por René Santoro en los últimos años, pero la gráfica es una gráfica específica obrerista, donde está la mezcla del discurso obrerista soviético o revolucionario con la mezcla del estado de bienestar norteamericano. Hay imágenes impresionantes de publicidades oficiales donde el obrero es presentado trabajando en la fábrica y descansando en su casa, en su chalecito, su autito del estado de bienestar, ¿no? Esos elementos están en el GO, están por supuesto en el primer peronismo. Está el discurso grandilocuente, por supuesto, de la autoproclamación, de la autosustentación, que postula sus tres ejes en la soberanía política, independencia económica, seguridad social, que para Perón es un formato nuevo de la Argentina para el mundo. Esta es una cosa que también hoy suena como terriblemente grandilocuente, pero Perón, cuando organiza el Congreso Nacional de Filosofía en el año 49, está inmediatamente pegado a la proclamación de la Constitución del 49, en la propia Constitución, el tipo de discursividad que se formula, tanto en el Congreso como en la Constitución, ellos proponen, lo dice en su discurso, luego fue editado como la Comunidad Organizada, proponen la verdad peronista para el mundo, ¿no? Esto que suena terriblemente exagerado, casi parece una parodia de sí misma, hoy que lo leemos en el diario del lunes, en realidad tenía un grado de eficacia interesantísimo, porque interpelaba a la clausura de discursos totalitarios, o sea, la guerra había terminado, ¿no? Y pretendía reformular un formato precisamente de la república que fuera superador tanto del fracaso de los liberalismos, que habían fracasado ante el avance de los autoritarismos en Europa, que tuviera raíces americanas, y que de algún modo permitiera resistir a lo que se venía, Nelson Perón lo vio antes que nadie, que era la agresión imperial. El peronismo es esa tradición.
Es una tradición profundamente republicana, siempre se le ha criticado al peronismo sus vetas antidemocráticas, sus vetas incluso a la misma idea de comunidad organizada, ¿no? Perón formula en el Congreso de Filosofía del 49, que fue convocado por Rosa Estrada, con el grueso de la filosofía asistencial de la época, en la discusión contra la Iglesia también, es decir, que ahí comienza el quiebre contra la Iglesia. Es un congreso laico, Perón desplaza, en la operación con Estrada, desplaza al Opus Dei, a la Iglesia, que está organizando desde España ese congreso, y hace que Estrada organice, ni siquiera Hernán Benítez, que era su confesor, confesor de Vita, que lo había casado, sino Estrada, que era un hombre que venía del laicismo duro y se había formado en la reforma universitaria y se había formado en la Alemania Heidegger y estaba haciendo un pasaje al marxismo, es el que convoca ese congreso y donde predomina la filosofía existencial. Es una filosofía que rompe con el catolicismo y que postula la idea del hombre emancipado de otro tipo de instancia alienante, digamos. O sea, está el Estado o las masas sociales, como se pensaba en los momentos de los autoritarismos, ¿no? O sea, pero nunca va a perder de vista que su sujeto es la clase trabajadora, aunque es un hombre del ejército, siempre su sujeto, y el sujeto histórico por antonomasia para él son los trabajadores, entre otras cosas porque él siempre fue un laburante, un tipo que trabajó toda su vida, y este era el eje que él proponía como formato para el Cono Sur, digamos, y de algún modo tuvo políticas específicas en relación a cada uno de esos ejes. El poder procede del pueblo, pero es preciso construir una instancia de educación pública y popular, lo cual logró. En 10 años logró prácticamente terminar el analfabetismo, logró la construcción de ciudadanía en todo el territorio, esto que le había visto, casi no se hablaba castellano en la Patagonia. Entonces él tuvo políticas muy eficaces para construir esa idea de nación, efectivamente una nación de la homogeneidad, de la asimilación del otro, ¿no? Con su contradicción interna tenía la política de la integración y la asimilación, digamos. Por ejemplo, con la cuestión indígena, con la cuestión del diferente. Pero después construyó ciudadanía en relación a la mujer, por ejemplo, o sea, todos los temas del pluralismo democrático que hemos descubierto en los últimos 30 años, Perón tuvo políticas eficaces y efectivas en relación a esto. El tema de la mujer es sin duda uno de los más importantes en relación a la cuestión, no se le llamaba cuestión de género, pero era colocar a la mujer como sujeto político activo por primera vez en América Latina. Entonces estos son como elementos que son herencias del peronismo que ya quedaron de una vez y para siempre para el conjunto de la nación. Nos resulta inimaginable cómo hizo para hacer en 4 o 5 años, que es lo que luego refrendó la Constitución, para construir todo YPF, todo Cable Estado, aerolínea de bandera, planes sociales increíbles. Si uno ve ese libro de Argentina Libre, Justa y Soberana, la enunciación de las obras además es impresionante, miles de hospitales, miles de escuelas, universidades. Bueno, la crisis económica vino, pero le llegó al peronismo. Llegó un momento que le llegó al peronismo. Había sucedido la posguerra, o sea, ese momento de riqueza. Esto lo dicen siempre los estudiosos, los historiadores, para impugnar lo que Perón hizo. Lo que reconocen que Perón finalmente constituyó el Estado Nacional como lo conocemos hoy. Ya, bueno, sí, pero era fácil porque estaba en la posguerra. Entonces tenías una fuerte demanda de productos en la Europa que estaba reconstituida saliendo de la guerra, de productos agrarios y agrícolas ganaderos. Entonces era fácil, no tan fácil no era porque de hecho nadie lo hizo. El IAPI se pensó como una instancia de regulación de las relaciones tanto internacionales como del mercado interno, igual que la Junta Nacional de Granos, ¿no? Y la CAP, la Corporación de las Carnes, y que regulaban realmente y hacían más eficaz el mercado interno. Otra sería la historia actual, contemporánea, si hubiera asistido a una Junta Nacional de Granos, ¿no? El tema de dirimir ese vínculo con el mercado externo, con el comercio de la soja, el famoso problema de la 125, el rescate impositivo de parte de la renta de la tierra, eso estaba dirimido ya con la Junta Nacional de Granos, porque era el que mantenía los precios internacionales vigentes, era el que vendía cuando había que vender, el que compraba para abastecer a las fuentes estatales y para sostener el consumo popular, la producción de granos de la Argentina, ¿no? Lo mismo con las carnes. El IAPI fue la idea de promoción industrial y de comercio, ¿no?
políticas que favorecieron particularmente la construcción de una industria mediana, liviana. La idea de abastecer el consumo en Argentina, obviamente venía la crisis del 30, la Argentina preperonista, la Argentina de cara infame, una Argentina que no había consumo popular ninguno. No existía ni siquiera, un ejemplo pongo a veces, ni siquiera existía la ropa comprada para la gente pobre. O sea, la ropa la hacías en tu casa, pues la gente era muy importante tener una máquina de coser. Hoy no puedo ni imaginar eso. O sea, no había lugar, los pobres, los trabajadores, no podían, no había lugar. Las casas de ropa eran de los ricos, ¿no? Era Gatti Chávez, ¿no? Entonces, digamos, el peronismo construye el consumo popular, electrodomésticos, cocina. Cuando hizo la red de gas que fue modélica para los franceses, por ejemplo, fue la primera en la América Latina, fue impresionante. La red de gas, la que aún hoy en día usamos, 70 años después. Con esa red de gas desapareció el consumo, por lo tanto las muertes por contaminación, el consumo de los calentadores a gasoil, a subproductos derivados del petróleo, digamos. Eso era impensable para la Argentina previa. Era tan impensable como hoy que los chicos tengan una computadora, cualquier chico que tenga una computadora y acceso directo a internet con esta igualdad, ¿no? O sea, el peronismo hizo esas cosas, construyó las condiciones materiales de vida colectiva, popular, acceso a la vivienda, ¿no? Acceso a la vivienda que hoy es imposible para mucha gente si no es a través de un crédito estatal. La presión de la sociedad rural para que no hubiera reforma agraria en la Argentina fue tremenda. O sea, los peronistas podrían haber bajado un golpe, podrían haber matado si sancionaba eso que había visualizado como un tema. Era un lector del aprismo. No había condiciones reales para hacer una reforma agraria profunda, como si la hubo, por ejemplo, en Bolivia en el 52, hasta cierto punto también en algunas regiones, ¿no? De hecho, Perón expropió algunos latifundios en Entre Ríos, en Chaco, en La Pampa, hizo proyectos de colonización. El militar que siempre está a favor de la paz, y sus elecciones políticas muchas veces tienen que ver, otras veces no, pero muchas veces tienen que ver con esto, que él trata de privilegiar el momento de construcción del contrato social, de religazón del tejido social, y no de cisura, ¿no? Por eso me gusta ese momento, el 7 de octubre, donde dice, bueno, me bajo, si esto va a ser una tragedia, se van a matar, porque estuvo a punto de ser reprimido el 7 de octubre. O sea, cuando deciden los coroneles, que eran medio peronistas, deciden dejar el puente abierto, que pasen los obreros desde zona sur, ahí se impide la tragedia, si no hubiera sido una masacre. Estaban dispuestos a bombardear, a matar, a fusilar. Ante el golpe 55, en el golpe que hago, desato una insurrección popular como había querido Evita, con las armas dadas a la CGT, como algunos grupos pedían, frente a la desmovilización, frente a la masacre que había sucedido en junio, ¿no? La masacre de Plaza de Mayo, el bombardeo sobre la Plaza de Mayo, o me bajo del caballo, me subo a la camioneta paraguaya y me voy al exilio, y como él dice, entre el tiempo y la sangre prefiero el tiempo. Desatar una revolución que podría haber sido una tragedia en Argentina, estaba infinitamente antecedente porque tenía muy presente la Guerra Civil Española. O sea, podría haber sido una cosa similar, de larga duración y de terrible conflicto. De hecho, podría haberlo hecho, él tenía el ejército de su lado todavía, para septiembre del 55. Podría haber desatado una lucha entre el ejército y la marina. Pero ha sido una catástrofe, ¿no? Me voy al exilio y veo qué hago. Ahí es un Perón dudante. En las cartas con Cook es un Perón que ya asume una conducción estratégica de la resistencia, pero dudando sobre si alguna vez va a volver. Durante todo su exilio, Perón, yo tengo la sensación de que él realmente no quería volver más que para tener algún tipo de reparación, pero no necesariamente para ejercer el poder. Su canal de comunicación son los visitantes que recibe, las miles de cartas que recibe y contesta, y sobre todo los medios de prensa, las revistas que, por supuesto, el de La Nación, por supuesto,
por los voces oligarcas, pero también lee la infinidad de revistas de la resistencia, tanto por ahí, un montón. Entonces, sus medios de información son eso. Por tanto, sus medios de intervención también son escritos, ¿no? Él tiene, como dice, toda una conducción caligráfica de la revolución. En la correspondencia entre Perón y Prieto, Perón Frigerio, Perón Cook, Perón Hernán Benítez, ahí puedes ver cómo se está cocinando el nuevo tiempo que se avecina. ¿No? Es el tiempo, por un lado, de las insurrecciones populares, la liberación de los países del mundo, pero también de la inversión de capital, los convenios petroleros, el desarrollo. ¿No? Perón juega las dos. Entonces, eso, pero bueno, él vuelve en el 73 para morir con las botas y el traje general puesto, ¿no? Eso lo dice alguna vez. Para él es muy importante la legitimidad que como hijo medio ilegítimo, como militar más o menos ilegítimo, como casado con una mujer más o menos ilegítima, con un ascenso político más o menos ilegítimo, le interesaba algún tipo de refrendamiento por parte de algún tipo de instituciones, ¿no? Esto es muy interesante.